decía, Señor, ¿cuál es el versículo que vos me das? Y el Señor me hizo una simple pregunta, me dice, ¿qué es el altar para vos? ¿Qué es el altar para vos? Y ahí el Señor nos llevó a Éxodo. Si pueden ir buscando Éxodo 3, del versículo 1 al 6. Es un pasaje que no tiene desperdicio. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Le respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de tu presencia, eterno Rey, sabiendo, eterno Dios, Señor, que tú eres grande, Señor, que eres grande, Señor, misericordioso, eterno Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, así, Señor, como hiciste, Señor, con el profeta, eterno Dios, ruego, Señor, que tus ángeles, Señor, tomen un tizón, Señor, de tu altar, Señor, y purifiquen mis labios, eterno Dios, para que todo lo que salga, Señor, sea de bendición. Para que todo lo que salga, eterno Dios, pueda llegar hasta el corazón, Señor, de mis hermanos, eterno Dios. Padre amado, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza. Qué bueno, ¿no? Que yo como título le puse preparando un altar en mi casa. ¿Cuál es el primer altar que uno tiene que tener? ¿Cuál es el primer altar que uno tiene que buscar, cuidar? Es el hogar de uno, es el hogar. Pero primeramente es el altar propio, el altar en el que uno tiene que ir y buscar de su presencia. Y esa pregunta me daba vuelta, ¿no? Y decía, ¿qué es el altar para mí? El Señor me preguntaba, ¿qué es el altar para vos, Manuel? Y la verdad que me llegó este pasaje, ustedes quizás dicen, no tiene nada que ver con el altar. Pero lo que vivió Moisés es lo que uno vive cuando pisa el altar. Uno está sabiendo que está en un lugar santo. Uno está sabiendo que este lugar, como decía nuestro hermano, es un altar que se levantó en oración. Es un altar en el cual hay que respetar. Por eso, así yo tenía que tocar la guitarra o lo que fuera, cuando subo al altar, Señor, le digo, Señor, si hay algo que he hecho en este día, Señor, si hay algo, Señor, consciente o inconsciente que he hecho, Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque sé que pisando acá es el lugar santo. Eso es acá en la iglesia. Pero cuando vamos a nuestros hogares, cuando estamos en nuestro hogar, nosotros tenemos que tener un altar. Un altar en el cual ir, un altar en el cual buscar de su presencia. Quizá hay veces que vas a ir al altar y no vas a tener ganas de orar. O a mí solo me pasa, que cuando voy a orar, quizás no hay palabra, quizás por ahí el mismo cansancio del día, por ahí problemas que surgen. Uno por ahí no tiene ganas de orar. Pero ¿saben qué? Hay que ir al altar. Hay que ir al altar y tomar esas cenizas que están ahí y removerlas. Porque debajo de esas cenizas están las brasas, las cuales tienen que volver a arder. Y ¿saben qué es lo maravilloso? Que es cuando uno empieza a remover esa ceniza, el Señor empieza a hablar. Cuando uno empieza a remover esa ceniza que uno la ve apagada,
Pero abajo están esas brasas, en las cuales están esperando que uno las saque a luz. ¿Sí? ¿Y saben cuál es el tizón que usamos nosotros para remover esas brasas? Es la oración. Ese tizón, esa palita que nosotros usamos, es la oración. En la cual quizás, como decía antes, tenemos problemas, dificultades. Pero ¿saben qué? Cuando yo no tengo ganas de orar, empiezo a alabar su nombre. Empiezo a alabar, empiezo a cantarle. Empiezo a decirle lo grande y maravilloso que es. Y Él empieza a fluir. Él empieza a hablar. Él empieza a buscar en mi corazón y cuando uno menos se da cuenta, está en la presencia del Señor. Está en ese lugar en el cual uno dice, es fácil ir a la presencia. Pero a veces no es tan fácil. Pero qué bueno es cuando queremos formar ese altar. ¿Cuántos de acá son papá? Son papá. Y necesitan que los hijos no se aparten del Señor. O quizá que los hijos que no conocen al Señor puedan volverse a Él. ¿Sí? Y ¿saben qué maravilloso es cuando formamos ese altar en el hogar? Qué bueno es, hoy conversando con Jonathan antes de empezar a orar, antes de empezar a preparar las canciones. Él tiene 3 chicos y dice que el nene más grande dice, papá, dice, quiero orar de rodillas. No sé cuánto tiene el nene. 7 años. Qué bueno es cuando uno ve que los hijos están aprendiendo. Pero ¿saben qué? Nosotros no le podemos pedir a un hijo que lea la Biblia si no nos ve leyendo la Biblia a nosotros. No podemos pedirle a un hijo que ore si nunca nos vio orando. No podemos decirle a un hijo que busque la presencia de Dios si nosotros vivimos diciendo cosas que no tienen nada que ver con el reino. Nosotros como papá tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de que ellos vean que día a día vamos a ese altar. Que día a día vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como papá tenemos la responsabilidad de ir a ese altar. No importa, quizás hay mujeres que son mamá y no hay un padre, no hay una imagen paterna, pero ¿saben qué, mamá? Ustedes tienen esa responsabilidad por sus hijos. Ustedes tienen que llevar a sus hijos a la presencia de Dios. Y ese es el altar. Ese es el altar que uno tiene que ir día a día. ¿Saben qué? Nosotros tenemos la responsabilidad de armar ese altar. Una de las cosas que estaba buscando hoy, digo, Señor, ¿cuál es el significado del altar? ¿Qué significa altar? Dice piedra o lugar elevado donde se celebran ritos religiosos como ofrenda y sacrificio. Yo digo, Señor, ahí está todo. ¿Saben qué? En la antigüedad, cuando querían hacer un altar, no era poner piedra sobre piedra nada más, sino que iban poniendo las piedras, y esas piedras tenían que quedar de tal manera que cuando llegue arriba sea algo liso. O sea, no era amontonar cosas, era ir poniendo piedra por piedra, viendo cómo calzaba una con la otra, para que cuando llegue a su final sea una mesa en la cual llevar los sacrificios. Entonces, cuando uno dice, tengo que armar un altar, tengo que hacer un altar en mi casa, y nosotros tenemos la ventaja que ahora no tenemos que hacer un altar de piedra. Nosotros la tenemos más fácil porque el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, Él pagó todo. Nosotros tenemos que formar ese altar con oración, alabanza, siempre dándole gracias al Rey de Reyes y al Señor de los Señores por cada cosa que nos da. Amén. ¿Saben qué? Dice lugar elevado, dice, donde buscar al Señor. Dice, y tenemos que ofrecerle sacrificio. Cuando dice elevado, no es que tenemos que mirar hacia abajo, sino tenemos que mirar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores que está en la altura. ¿Sí? Una de las cosas que
que orando hoy a la tarde, el Señor me decía, ¿y cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Es por ahí bravo que te pregunten, ¿cómo está tu altar? Porque acá, como decíamos, acá somos todos santos. Acá estamos dentro de la iglesia y todos aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendice, según de donde vengan. Pero cuando salimos de la puerta para afuera, tenemos que seguir siendo los mismos. ¿Y saben dónde se consigue eso? En el altar. Eso se consigue en el altar, yendo al altar día a día. Porque déjenme decirle algo. No es lo mismo empezar un día sin orar que empezar un día en oración. ¿Saben qué? Y esto es un consejo de no salga de su habitación sin antes haber orado al Señor. Lo que me decía Dios dice, ¿dónde está tu altar? Mi altar está en mi dormitorio. Ahí donde dice la palabra, donde cerrada la puerta, uno tiene comunión con el Rey de Reyes. ¿Saben qué? Mi bebé tiene 22 años y se fue a ir a Mendoza. Pero mientras estuvo en casa, hasta los 18 años más o menos, él no se iba a dormir si yo no iba al dormitorio y oraba por él. Él por ahí ya grande, ¿no? 18 años. Y se iba al dormitorio y por ahí me decía, pa. Y yo iba, ¿qué querés? Perdón, mi hijo mío tiene 90. Nada que ver, pero me decía, pa. Yo le decía, ¿qué querés, hijo? Pa, no me oraste. No me oraste. Y eso es, ¿cómo se consigue eso? Eso se consigue yendo al altar todos los días. Yendo al altar y cultivando, sembrando lo que es la palabra de Dios a nuestros hijos. Eso se consigue con gracia. Eso se consigue yendo a los pies de Cristo día a día al altar. ¿Saben qué? Cuando empecé yo no soy de tomar nota, a veces soy muy poquita. Pero cuando empecé a escribir, decía, ¿qué significa el altar para vos? Yo quiero que te lleves esta pregunta y digas, ¿qué significa el altar para mí? Cuando llegues a tu casa, digas, ¿qué significa? ¿Qué es lo que es el altar? ¿Qué es lo que es el altar? O solamente el altar es cuando venís a la iglesia. O solamente buscas el altar cuando pasás de la puerta para acá. No, hermano, el altar está día a día en tu casa, está día a día en el corazón. ¿Sí? Una de las cosas que me llevaba hoy es cómo armar un altar. Cómo armar un altar. Como decía antes se armaba piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, hasta que llegaba a la altura que ellos querían. Pero en este tiempo, el altar se forma con un corazón dispuesto. Ese altar se forma yendo día a día a los pies del Señor. Yendo día a día y llevando a tus hijos a un altar diario. Solamente nosotros como papás nos encerramos en el dormitorio y oramos. Pero qué lindo es decirle hijos, porque tiene uno hijo y lo lleva al comedor, a donde sea, o en la misma habitación de ellos, y le dice, hijo, vamos a orar. Entonces uno le va enseñando a los hijos qué es el altar, para que el día de mañana ellos cuando crezcan, ya sepan cómo hacer ese altar, ya sepan cómo ir armando el altar. ¿Saben qué? Y cuando lleguen a grande, van a decir, mi papá, mi mamá me enseñó esto. Mi papá, mi mamá me enseñaron lo que es la búsqueda de Dios. Mi papá o mi mamá me enseñaron lo que es formar un altar. ¿Cuánto están entendiendo? Qué lindo es que ese altar día a día. Hay una canción que estaba sacando, ¿no? Que dice que habla que uno es un sacerdote. Uno tiene
y tiene esa responsabilidad, dice, de llevar sobre los hombros la gracia de Dios, de llevar sobre los hombros la presencia del Señor. Y ya la gasté a la canción esa antes de escucharla, pero uno como sacerdote del hogar tiene que estar representado en esa canción, tiene que estar representado. No sé si cuando la conocen, pero es una hermosa, escúchenla. Y habla, ¿no?, de lo que es la responsabilidad, lo que es la responsabilidad como papá de ir al altar todos los días y decir: Señor, quizás me equivoqué en este día, quizás no hice las cosas que tenía que hacer, pero Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón. Y empiezo a sacar eso, empiezo a sacar. ¿Saben qué? La iglesia estamos pasando por unos momentos gloriosos. La verdad que estamos pasando por unos momentos en los cuales el Señor está sacando todo aquello que está impidiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Saben que a veces uno dice: no, pero yo no hago nada malo, yo no tengo por qué arrepentirme si voy a la iglesia, canto, digo gloria a Dios? Pero ¿saben que hay veces que en nuestro altar no es que nosotros metemos cosas, sino que hay gente que quiere meter cosas en nuestras vidas en las cuales dañan nuestro altar? Y saben que bueno cuando venimos a la iglesia y el Señor empieza a sacar todo aquello. A veces uno como líder uno dice: tiene vergüenza decir, pero como decía la pastora, dejamos el piso hecho un desastre, pero qué bueno que la gloria de Dios es la que lo limpia, es su misericordia la que día a día lo está limpiando. Ya hay más, ¿cuándo creen que hay más? ¿Sí? Disculpe, yo soy de hablar pausado. Ustedes están acostumbrados a otra clase de predicación, que le pegan. No se me duerma, le pido que no se duerma. Pero qué bueno es armar un altar. ¿Cuándo están entendiendo lo que es armar un altar y cómo hacerlo? ¿Sí? ¿Saben qué? Sus hijos el día que se casen, el día que formen pareja, se van a acordar de cada palabra que uno le dice. ¿Saben qué? Yo mi altar lo llevo todos los días a mi hijo. Ya tiene 22 años. Y yo todos los días lo pongo en el altar. Señor, porque él de chiquito, él nació en un hogar cristiano. Llegó una edad y no se apartó del Señor. Pues yo sé que el Señor lo tiene ahí. Y todas las noches, en el altar de oración que tenemos con mi señora, lo ponemos delante de la presencia de Dios. Que donde quiera que vaya, haya gente, haya personas que le hablen del Señor, que les recuerde lo que un día el Señor hizo con su vida. Y el otro día me manda un mensaje y me dice: Pa, dice, tengo algo para decirte. Uy, yo digo, ¿qué pasó? Uno lo primero que piensa cuando está en pareja, me va a ser abuelo, pero no, todavía no. Y me dice: Pa, dice, ¿sabes una cosa? Dice, él está trabajando en una barbería ya, él es barbero. Está trabajando en una barbería allá en Mendoza. Que dice: Pa, ¿sabes qué? Dice, los dueños de la barbería son cristianos. Entonces uno entiende que en ese altar uno fue sembrando, en ese altar uno fue poniendo, depositando las cargas. Uno sabe que cuando ponemos a nuestros hijos tenemos promesas y esas promesas se cumplen a la larga, a la corta o a la larga se cumplen. Y no saben el gozo que fue tanto para mi esposa como para mí, porque es nuestra oración, y ya lo invitaron a la iglesia, todavía no fue, pero ya lo invitaron a la iglesia, pero qué bueno es cuando en nuestro hogar tenemos ese altar y ahí depositamos todas nuestras cargas, ahí depositamos todo lo que quizás para nosotros es imposible, pero para el Rey de Reyes no. Porque ¿qué dice la palabra? Dice: para el que cree, todo es posible. Y hay algo más. Dice que Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo.
Y la verdad que fue un gozo, pero tremendo, porque nosotros día a día, noche a noche decimos Señor, allí donde esté Emanuel, Señor, que haya personas que les hablen de ti, que haya personas que les hagan recordar lo que tú nos dijiste cuando era chico, las promesas que tú nos diste para él. Entonces, ya falta poco, ya estamos ahí esperando que él nos diga, va, empecé a ir a la iglesia de Padrones. Yo lo creo porque es lo que estoy pidiendo. Quizás, por eso, si hay papá, mamá que tiene sus hijos lejos del Señor, ¿saben qué? Llévenlo al altar. Llévenlo al altar. Todos los días llévenlo al altar, preséntenlo delante de nosotros como hombres, con mamás que son ustedes, no pueden hacer nada. Pero si lo ponemos a los pies del Señor, si lo colocamos en el altar de oración, si lo colocamos en el altar en el cual nosotros adoramos y alabamos a nuestro Dios, tarde o temprano, Él llega. Y no llega tarde, sino que llega a tiempo. Cuando los que le digan gloria a Dios. ¿Saben qué? Qué bueno es cuando podemos armar ese altar. Ese altar. ¿Cuántos de los que están acá y ya tienen su altar en su hogar? Ese altar de oración, ese altar en el cual decimos papá, papito, no sé cómo cada quien tiene su diferente forma de hablar con nuestro Dios. Pero yo cada vez que voy a la presencia de Él, yo digo papá, porque es mi papá, porque es el único personaje que yo tengo como padre. Como conté la primera vez que estuve acá en este lugar, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 4 años aproximadamente. Nunca tuve una, ¿cómo se dice? Una imagen de padre presente. Pero ¿saben qué? Yo llegué al Señor aproximadamente a los 22 años. A los 22 años. Y ahí supe que tenía un papá. Que tenía un papá que nunca me iba a dejar. Que tenía un papá en el cual podía confiar. Que tenía un papá en el cual iba a ese altar y decía, Padre, necesito tal cosa. Y yo sabía que lo tenía. Así que no se hagan problemas si su papá los abandonó, si su papá los dejó, si su papá no los quiere. Hay un Padre Celestial. Hay un Padre Celestial que te dice, hijo, vení al altar. Hijo, vení allí donde yo te estoy esperando. ¿Saben qué? Nuestro Dios todos los días nos está esperando. Todos los días nos espera en el altar. Todos los días. ¿Cómo se sentirían ustedes si sus hijos por una semana no le hablan? ¿Cómo se sentirían ustedes? Si van y los hijos no le hablan. Yo me acuerdo que a nadie le gustaría, ¿no? Por eso es que tenemos que día a día tener ese altar y poder ir a la presencia de Dios. Y como hijo, postrarnos delante de su presencia. Como hijos, decirle lo que necesitamos. Quizás somos hijos rebeldes, quizás por ahí se nos salta la chaveta, pero sabemos que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso. Voy a pedir que se pongan de pie. Como les dije, mi predicación no es muy larga, pero quiero que se lleven en su corazón esas palabras. Decirle al Señor, Señor, decíselo y decirlo, Señor, de ahora en adelante voy a hacer un altar en mi hogar. Un altar en el cual te busque. Un altar en el cual te busque. Bendito sea, Señor. Quiero que te lleves esta noche eso. Quiero que te lleves en tu corazón. Él quiere estar en este lugar. ¿Sabe qué? Que te lleves en tu corazón que tenés que día a día ir al altar de Dios. Tener todos los días ir a ese altar que guardaste, ya sea en el dormitorio, ya sea en el comedor, ya sea en el living, o quizás tengas un lugar en tu casa apartado. Quizás